Hoy Aerolíneas Argentinas anunció 4 nuevos vuelos especiales con destino a Asunción, Santiago de Chile, San Pablo y Cancún para el traslado de residentes extranjeros a sus respectivos países de origen y para los residentes argentinos que regresan al país. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Aún faltan 2 o 3 días de aumento de casos, así lo afirmó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El funcionario adelantó que la continuidad del aislamiento será evaluada teniendo en cuenta la evolución de los casos de los próximos días y el agotamiento social y económico. Desde Ciudad aseguran que en territorio porteño la curva de casos continúa estable. La ciudad estudia aperturas para el 18 de julio. Luego de una reunión de gabinete encabezada por Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, adelantó que se trabaja en un esquema escalonado de apertura de actividades. El plan será puesto a consideración del presidente Alberto Fernández en la próxima reunión de mandatarios del área metropolitana si hay estabilidad o caída de los casos en los próximos días. El salario promedio perdió más del 20% de poder adquisitivo. El dato corresponde a los últimos 7 meses según los sueldos declarados en el Sistema Integral Previsional Argentino. En mayo, el promedio de los trabajadores cobró 3.100 pesos menos que en abril. Es el nivel más bajo desde octubre. Estados Unidos registró un récord de contagios en 24 horas. Estados Unidos reportó entonces un récord de 60.646 casos en 24 horas. Es el mayor repunte de contagios en el país en 2 meses. Estados Unidos es el único país con más de 3 millones de contagios. Más de 20 de sus 50 estados tuvieron que frenar sus reaperturas para evitar nuevos rebrotes. La Copa Libertadores tiene fecha de regreso. La Conmebol estableció el 15 de septiembre como fecha de regreso de los partidos de la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana el 27 de octubre. Desde el organismo aseguran que el regreso a las competencias depende de la situación sanitaria del coronavirus. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló que la curva de contagios está relativamente contenida y achatada y crece a velocidad relativamente pequeña. El funcionario explicó que en los últimos días subimos unos 50 o 100 casos diarios, pero todavía se está atravesando el periodo de impacto del modelo anterior. Agregó también que se espera que en la próxima semana se pueda ver el impacto total de la cuarentena estricta. Cuando empezamos este periodo, veníamos con este último periodo de intensificación de las medidas, estábamos con un R de 1.05, el R medio hasta el día de ayer es 1.06, es decir que hemos tenido estos últimos 2 o 3 días que han subido 50 o 100 casos por día, pero todavía estamos en el periodo de impacto de lo que era la inercia del modelo que venía antes, con lo cual tenemos expectativas de que a partir de estos días que vienen por delante, empezar a poder observar el impacto de la intensificación del esfuerzo. Que la curva está relativamente contenida, relativamente achatada. Por supuesto que sigue creciendo porque el R está arriba de 1, pero crece a una velocidad relativamente pequeña. Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, señaló que se esperan en los próximos días un aumento de los casos y destacó que está conforme con la baja en la tasa de letalidad. Con respecto a las próximas medidas que se tomarán después del 17 de julio, aseguró que se va a tener en cuenta el agotamiento social y las actividades económicas. Las declaraciones se dieron en el marco de una reunión que mantuvo con los ministros de Salud de la ciudad y provincia de Buenos Aires. El operativo Detectar continúa en Mataderos, que fue el barrio que más casos registró en los últimos 5 días. Ayer se realizaron 34 hisopados, de los cuales se esperan los resultados en los próximos días. El dispositivo, que funciona ya en 16 barrios de la ciudad, lleva realizados un total de 3.875 testeos, de los cuales 1.481 resultaron positivos.
La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, señaló que se está experimentando un aumento de casos que corresponden a las personas que se contagiaron hace 14 días y reiteró la importancia de cumplir con las recomendaciones y de que se realicen aquellas actividades que están autorizadas con protocolos correspondientes. En relación al número de casos, estamos experimentando un aumento, un escalón más en relación al número de casos. Estos casos que estamos viendo hoy son casos que se infectaron hace aproximadamente 14 días. Ese es el motivo en relación al cual se tomó la decisión de recomendar esta restricción de la circulación. Volvemos a recordar la importancia de cumplir con las recomendaciones, de realizar las actividades que están autorizadas y de que cada una de esas actividades que realizamos sea con la máxima medida de prevención. El laboratorio farmacéutico Pfizer anunció que comenzará a testear en la Argentina la vacuna contra el coronavirus que actualmente produce y está en fase avanzada. Las pruebas se harán en nuestro país un mes después de que comiencen en los Estados Unidos. En la Argentina, el director de la Fundación Infant, Fernando Pollack, seguirá la evolución de las vacunas que se aplicará en nuestro país luego de ser seleccionado el laboratorio Pfizer. Hoy se registraron 54 nuevas muertes en las últimas 24 horas. 12 fueron hombres, 7 de la provincia de Buenos Aires, 4 de la ciudad y 1 de la provincia de La Rioja. 13 fueron mujeres, 4 de la provincia de Buenos Aires, 7 de la ciudad, 1 de Chaco y 1 de la provincia de Neuquén. El total de personas fallecidas asciende a 1.774. Y además el Ministerio de Salud confirmó 3.667 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Con estos registros suman un total de 94.060 contagios en el país. La cantidad de personas recuperadas asciende a 38.098. Y de los casos de hoy, 2.118 son de la provincia de Buenos Aires y 1.049 de la ciudad. Solo 7 provincias hoy no registraron contagios. En tanto, casi no hubo variación en la ocupación de camas de terapia intensiva. Son 686 plazas las que tienen uso en todo el país, con una ocupación del 51,7% a nivel nacional y un 58,3% en el área metropolitana. Y por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reunió a su gabinete para delinear el futuro de la cuarentena a partir del 18 de julio. El plan incluiría apertura escalonada de algunos rubros con prioridad en los que cerraron a principio de mes. Larreta buscará diagramar un programa que permita dar respuesta a la saturación de la población después de más de 100 días de cuarentena. En líneas generales, se busca una vuelta a antes del 1 de julio con algunas flexibilizaciones extra. Se estudia la posible vuelta de los runners, abrir más rubros, sobre todo en el área comercial, y habilitar más salidas para los niños. La vuelta de las actividades sería escalonada y dependerá de los números de casos en los próximos días, la ocupación de las camas en el sistema sanitario y también de la decisión final del presidente Alberto Fernández. Como gobierno estamos discutiendo y construyendo el plan general de la ciudad para adelante, es decir, cómo va a ser el andado de la ciudad y de la ciudadanía en los próximos meses. Ahora, ese plan, por supuesto, que no tiene fechas, porque naturalmente se irá viendo, como decís vos, con los datos. Pero decididamente tenemos un plan de relanzamiento, reapertura de la ciudad, pero seguramente empezaremos a desandar las medidas en el orden que las hemos desandado ya. Empezaremos con unas primeras similares, seguramente, y luego, de acuerdo a la evolución semana a semana, iremos proponiendo continuar con ese plan general que la ciudad va a presentar. En tanto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró confiado en que los resultados de la cuarentena más estricta se verán en los próximos días y a partir de allí se va a analizar cómo va a seguir la cuarentena. Bastante optimistas con el acatamiento de la cuarentena más estricta. La verdad que se ha reducido, según todos los indicadores, la movilidad
y hay una correlación directa, o sea, una consecuencia que tiene la baja de la movilidad y la baja de los contagios. Y luego de la manifestación de ayer en varios puntos del país, el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, advirtió que en la protesta hubo algunos reclamos atendibles y otros difusos. En esa línea pidió buscar otras formas de protesta que no impliquen el riesgo en la suba de contactos y repudió los hechos de violencia en la Plaza de la República. En estas circunstancias, evidentemente hay que tratar de encontrar otro método, otro mecanismo para manifestar sus preocupaciones, sus angustias o hasta incluso reclamos que no sean poniéndose en riesgo ellos y a terceros, digamos, ¿no? Si se empieza a instalar un discurso de odio, hay que rápidamente ir desarmándolo esto porque, bueno, termina pasando lo que sucedió ayer. El gobierno porteño se expresó en el mismo sentido, advirtió sobre el peligro de contagio en manifestaciones masivas y pidió no caer en la violencia. Los líderes tenemos que cuidar ese encuentro y no estimular el desencuentro. La violencia no conduce absolutamente a nada, sino a más desencuentro. Luego de las manifestaciones de ayer y la condena a la violencia contra algunos periodistas, el sector dialoguista del PRO se sumó al pedido de calma a través del intendente de Vicente López, Jorge Macri, y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. El jefe comunal, luego de una reunión con Alberto Fernández, pidió al sector político bajar un cambio. Por su parte, el funcionario de la ciudad destacó la importancia de que los dirigentes políticos se calmen y bajen el tono a las disputas. Tendríamos que entender que la mejor manera de cuidarnos es aislarnos, mantenernos en nuestras casas, cuidarnos los unos a los otros, y las aglomeraciones de personas no ayuda. A mí me parece que todos nosotros que tenemos responsabilidades tenemos que bajar un cambio, ponerle coherencia a nuestros dichos. Si nosotros queremos terminar con la grieta, tenemos que ser coherentes y consecuentes. Nosotros con Horacio lo hacemos todos los días. Y por el feriado puente hubo menos circulación de pasajeros en la estación de trenes de Constitución. Solo viajaron aquellas personas que cumplían tareas esenciales. Por Constitución no pasó la cantidad de gente que suele haber. Por suerte bastante bien. Lo único que el tren llega hasta Bursaco y de ahí no sigue más. Sin embargo, hubo algunas filas, especialmente antes de las 8 de la mañana. La estación casi vacía tiene su cuota de actividad cada vez que llega un tren, pero la circulación de gente es muchísimo menor a la de un día hábil, inclusive durante la pandemia. Es que viaja exclusivamente un pequeño grupo dentro de los esenciales. Digamos, yo soy esencial. Yo trabajo en una carnicería, verdulería, vendo productos alimenticios. Yo sí tengo que venir a trabajar. Y trabajo porque necesito. En las paradas de colectivos también se formaron filas a causa de la frecuencia de feriados. Tenemos que respetar la norma esta, que son los sentados, así que hay que esperar. Y el colectivo feriado, 40 minutos, así que hay que sufrir el frío un poco. En el subte ocurrió algo parecido. Pocos minutos antes de las 8 había una larga cola frente al centro de transbordo, pero luego de la hora de apertura se alivió a los pocos minutos. Finalmente, Alberto Fernández participó de la teleconferencia del primer aniversario de la Constitución del Grupo de Puebla. En el encuentro virtual disertaron Evo Morales, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Pepe Mujica y otros referentes políticos de Latinoamérica. Su intervención fue un breve video grabado que reprodujeron en las redes de la organización. El presidente argentino destacó en su discurso la oportunidad que da la pandemia para crear una sociedad más justa. En un continente tan desigual que muchas veces y en muchos lugares no ha podido darle la atención que se merece a muchos de sus ciudadanos. Y esas son las cosas de las que tenemos que hablar para adelante. Construir un continente con más igualdad, un continente con más equilibrio social, un continente que distribuya mejor el ingreso. Esos son los temas que tenemos pendientes.
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, confirmó que las provincias que se encuentran con distanciamiento social por coronavirus reanudarán las clases presenciales en agosto. La apertura de las escuelas se hará de forma escalonada, primero en el sector rural y en las pequeñas localidades del interior, y luego se irá extendiendo al resto de la provincia. El ministro aclaró que la decisión final la tomará cada gobernador. Los pasajeros que viajen desde Buenos Aires a Montevideo a través de la empresa Buquebus deberán hacerse un test rápido de COVID-19 antes de embarcar. El costo de la prueba estará incluido en el precio del pasaje y en caso de dar positivo, la persona no podrá viajar. Actualmente la empresa realiza viajes todos los viernes solo para argentinos, uruguayos y residentes que vuelvan a su país. El juez Carlos Narvarte rechazó la recusación de Natalia Mercado como fiscal de la causa que investiga el crimen de Fabián Gutiérrez. El abogado de los hermanos Facundo y Agustín Saeta, 2 de los 4 detenidos, había pedido que apartaran a Mercado por ser la hija de la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sobrina de Cristina Fernández de Kirchner. El juez consideró que en el caso no hay una cuestión política y que el parentesco no es suficiente motivo para la recusación. En mayo, el promedio de los trabajadores registrados cobró 3.100 pesos menos que en abril. En lo que va del año perdieron un 20% de poder adquisitivo. Son datos que se desprenden de los sueldos declarados en el Sistema Integrado Previsional. Y además te vamos a contar lo que sucede en Bolivia, que varios funcionarios de gobierno dieron positivo de coronavirus, al igual que la presidenta interina Janine Áñez. Estos y otros temas aquí en instantes, en Noticias a las 20:30. Cuídate, cuidémonos con responsabilidad y si estás en casa, sabe que en el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quédate en casa, quédate en el Canal de la Ciudad. Dicen que la vida es como el jazz. Se puede improvisar, pero nunca perder el ritmo. Los fines de semana hay un espacio perfecto para los amantes de la buena música. Jazzología, sábados a las 23, Canal de la Ciudad. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. ¿Cuándo lavarse las manos? Antes de tocarte la cara, después de toser o estornudar, después de ir al baño, antes y después de cambiar pañales, antes de preparar y comer alimentos, antes y después de visitar o atender a alguien enfermo, después de tirar la basura, después de tocar las manijas de las puertas, después de estar en lugares públicos concurridos. Cuídate con responsabilidad. Cuidémonos sin miedo. Canal de la Ciudad. De acuerdo a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, en mayo, durante la cuarentena, el promedio de los trabajadores cobró 3.100 pesos menos que en abril. Es el nivel más bajo desde octubre y en lo que va del año el poder adquisitivo ya cayó más del 20%. El salario medio declarado al CIPA bajó a 51.560 pesos, equivalentes a unos 42.800 de bolsillo. El mayor recorte de ingresos, tanto en valores absolutos como relativos, se registró en la industria extractiva de minerales, gas y petróleo, con una reducción del 25%. También en el rubro de suministro de electricidad, gas y agua, con una caída del 20%. Está seguido por la industria de la información y las comunicaciones y del sistema bancario. Otro de los rubros afectados es el de la construcción, que perdió 80.000 puestos de trabajo durante la pandemia. El presidente de la Cámara que nuclea al sector dio detalles del plan que le propusieron al Gobierno Nacional para promover una línea de créditos e incentivar la inversión en obras privadas a través de un blanqueo de capitales.
pusimos básicamente una línea de crédito para estas personas o para algunas empresas, ¿no es cierto?, que necesiten justamente un apalancamiento de un determinado periodo. Nosotros proponemos que sea por un año. Lo que decimos es básicamente propongamos este blanqueo que por un lado para esto específicamente, ¿no?, y con nombre y apellido y para un determinado emprendimiento y tal unidad, digamos, bien específico, que también va a generar básicamente una descompresión básicamente sobre el dólar blue, ¿no? El Sistema de Atención Médica de Emergencias, más conocido como SAME, reveló que desde que empezó la pandemia reciben 2.700 llamados por día. En la ciudad el sistema cuenta con un equipo de 380 personas dedicadas a la atención de pacientes considerados como casos sospechosos o confirmados de COVID-19. El SAME tiene una central operativa donde se recepcionan, categorizan y despachan las solicitudes de auxilios y traslados. Trabajan 240 radiooperadores distribuidos en 6 turnos. Hay 27 puestos de recepción y 6 posiciones de despacho. La línea 107 funciona como un primer contacto antes de dirigirse a la guardia o a la unidad febril de urgencia. Desde el 5 de marzo se recibió un total de 363.300 llamados, la mayoría relacionados con el coronavirus. Es agotador, pero bueno, entre todos lo vamos sacando adelante, pues te pones muy nervioso con los auxilios, sabiendo que estás con pacientes del otro lado que te llaman para riesgo de vida y todo, fiebre, una dificultad respiratoria leve, ya pasa a ser síntomas de COVID, tenés que agarrar todo con mayor cuidado, ¿no? Brasil y México están marcando sus cifras más altas de casos de coronavirus en forma diaria. Brasil registró un promedio diario de 37.000 casos desde la última semana de junio y tuvo la tasa de mortalidad semanal más alta, con un promedio de 1.047 fallecimientos. México, por su parte, reportó su cifra más alta de casos diarios, superando así los 7.200 contagios en un día. El país lleva registradas más de 33.500 muertes. Y Estados Unidos registró un récord de contagios de 60.646 casos en 24 horas. Es el mayor repunte de contagios en el país en 2 meses. El país, los Estados Unidos, entonces, que tiene más de los 50 estados, tuvieron que frenar sus reaperturas para contener el rebrote de casos. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, La presidenta interina Jeanine Áñez informó que se contagió de coronavirus y seguirá trabajando de manera aislada. La mandataria explicó a través de sus redes sociales que está asintomática, que se siente bien y que tiene que estar en cuarentena unos 14 días hasta que le realicen una nueva prueba. Además, otros 3 ministros dieron positivo en el test de coronavirus. Bolivia volvió entonces a registrar un nuevo récord de contagios de forma diaria que hizo subir esa cifra a casi 43.000 casos y los fallecimientos están llegando a los 1.577. Y también dieron positivo de coronavirus en Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número 2 de Nicolás Maduro. Estamos hablando de Diosdado Cabello y el ex vicepresidente y actual ministro de Petróleo, Tarek El Aissami. Ambos están aislados, cumpliendo el tratamiento indicado, y por su parte el presidente de Venezuela les deseó una pronta recuperación. Galicia y el País Vasco prohíben votar a casi 500 personas que tienen COVID-19 en las elecciones parlamentarias que se realizarán mañana. Es un hecho inédito desde las primeras elecciones democráticas en España. La decisión la tomó el Consejo de Sanidad de ambas comunidades. También se hace extensiva la medida a aquellas personas que consideren tener síntomas compatibles con el virus.
Desde el gobierno de Italia afirmaron que es probable que se extienda el estado de emergencia por coronavirus hasta fin de año. Por tercer día consecutivo aumentaron los contagios diarios y se confirmaron 276 casos en las últimas 24 horas. En tanto, la cifra diaria de fallecidos fue de 12 y el acumulado es de 34.938. Además, Italia prohibió el ingreso de personas procedentes de 13 países considerados de riesgo, entre los que figuran Brasil, Chile, Panamá, Perú y la República Dominicana. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió habilitar el acceso de un jurado de Nueva York a los registros financieros de Donald Trump y rechazó una citación de la Cámara de Representantes que postergaba la difusión de esos documentos hasta después de las elecciones de noviembre. Trump se había negado en varias oportunidades a entregar información sobre sus declaraciones impositivas y otros documentos financieros. Por su parte, el mandatario apuntó a una conducta impropia por parte de la Fiscalía y se refirió a una caza de brujas política. El Consejo de Fútbol de la Conmebol determinó la fecha de reinicio de la Copa Libertadores para el próximo 15 de septiembre y la Copa Sudamericana el 27 de octubre. Mes en el que también van a reanudarse las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Desde la Conmebol aseguraron que las fechas están sujetas a lo que pueda ocurrir con la pandemia del coronavirus, pero la idea es poner un horizonte para comenzar a trabajar. Y se sortearon los cruces de cuartos de final de la Champions League, que se disputará en Lisboa, Portugal, a fines de agosto. Debido a la pandemia por coronavirus, los representantes de los clubes estuvieron conectados por videoconferencia. Y atención, el sorteo estableció que el ganador de la llave entre Real Madrid y Manchester City enfrentará al vencedor entre la Juventus y el Lyon. Y el que salga victorioso entre Napoli y Barcelona va a jugar contra el vencedor de Chelsea, Bayern Múnich. En tanto, el Paris Saint-Germain, Leipzig y Atlanta y Atlético de Madrid ya están clasificados para los cuartos de final. Voy con barriga, piso. Te contamos cómo sigue la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos el cielo está parcialmente nublado y la térmica de 10 grados. Desciende la temperatura hasta los 5 grados durante la madrugada con una mínima que será de 4 grados durante el amanecer. Subirá lentamente la temperatura durante la mañana. Por la tarde van a aparecer algunas nubes en el cielo con una máxima de 13 grados. La noche será nublada con una temperatura promedio de 10 grados. La noche también la vamos a tener un poco fresca. El domingo, ¿qué va a pasar? Una mínima de 6 y una máxima de 11. Y hasta aquí te contamos lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos reencontramos el día lunes con noticias a las 20:30 horas. Quédense en el canal de la ciudad porque llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Nuevamente nos vemos aquí en esta misma señal a las 22 con Hoy Nos Toca a la Noche y todo el análisis.